pues es una de las figuras críticas de lo que está ocurriendo en estos momentos en este estado de la República Mexicana. Javier Nava, que tiene, bueno, por supuesto su propia trayectoria, pero forma parte de una familia muy reconocida y querida en San Luis Potosí, en el país entero, que es la familia Nava. Él es nieto de don Salvador Nava, el doctor Salvador Nava, que pues es identificado como uno de los líderes históricos, sociales más importantes de San Luis Potosí y de México, quien junto con Concepción Calvillo, doña Conchita Calvillo, pues empujaron muchísimo para la democratización en México. Y bueno, la familia Nava tiene entre sus integrantes a Javier, que fue en su momento presidente municipal de San Luis Potosí. Gracias, Javier, por estar aquí para hablar de lo que ocurre en tu estado en momentos como este. Bienvenido al programa. Gracias por estar en este enlace. Gracias, Carmen. Es un gusto estar contigo, como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, he dicho que eres una de las figuras críticas más importantes de San Luis Potosí y te pregunto así de entrada, ¿qué ocurre en San Luis Potosí? ¿Qué está sucediendo en estos momentos en la política y en la sociedad potosina? ¿Qué nos dices? Mira, Carmen, yo diría que estamos viviendo momentos muy, muy complejos, porque lo que vivimos nosotros en carne propia, digamos, es que lo que no se puede admitir es que la lucha contra la corrupción y la impunidad signifiquen una persecución por parte de quienes están en los gobiernos. Lo que estamos viendo es cómo un poder ejecutivo del Estado tiene control sobre los distintos órdenes de gobierno, no solamente un control absoluto, sin, digamos, ninguna situación en donde haya diferencias dentro de sus propios equipos de trabajo, y eso podría estar bien, sino que además controlan los espacios de los órdenes municipales y sobre todo los distintos poderes del Estado, que eso para nosotros es gravísimo. Esta falta de separación de poderes, de contrapesos, tan importantes y fundamentales en la vida política, pues es lo que está sucediendo, es una constante en San Luis Potosí. Y eso tiene que ver, Carmen, con una persecución que estamos viviendo nosotros en carne propia, y es muy lamentable porque hemos decidido y decidimos antes de estar en el gobierno, durante el gobierno y después de que ocupamos la presidencia municipal, de estar denunciando los actos de corrupción que se están dando. Y en este país, Carmen, parecería ser que combatir la corrupción es, digamos, un riesgo enorme. Es estar en contra de estas enormes redes de complicidades que se han vuelto una constante. Lamentablemente en México y en San Luis Potosí, por supuesto, no es la excepción. Son sistemas y son redes grandísimas de estas redes de corrupción que no dejan avanzar a los demás, y eso para nosotros ha sido muy preocupante. Y en San Luis Potosí, fíjate, yo te voy a decir quiénes son los que están actualmente en el gobierno. No es una descripción y no la hacemos nosotros simplemente, sino que tiene que ver con distintos órdenes, distintos órganos, distintas figuras políticas que han llamado en distintos momentos o han hecho un llamado para determinar o definir quiénes son los que están actualmente en el gobierno de San Luis Potosí, que para nosotros es realmente grave, y por eso pedimos una mirada solidaria de ustedes, de los medios nacionales, de todos aquellos que están interesados en que no haya una regresión autoritaria y corrupta, y que no se mantengan estas redes siendo las que dominan. Yo te voy a decir, en la elección presidencial, en la campaña presidencial, el actual presidente López Obrador los consideró a ellos como mafiosillos. Durante la administración de Santiago Nieto, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, los denunció ante la Fiscalía General de la República por más de 730 millones de pesos que no se sabían de dónde venían. Organizaciones de la sociedad civil en San Luis Potosí, como Ciudadanos Observando, como el Frente Ciudadano Anticorrupción, lograron detectar más de 4 millones de metros cuadrados de propiedades de estas personas en San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, que no están, obviamente, y no se corresponden con sus declaraciones patrimoniales y con lo que han venido haciendo como su trabajo. ¿A qué personas te refieres, Javier? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Te refieres a qué personas en específico? En este caso es al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y a su padre, Ricardo Gallardo Juárez, que hay que decirlo, Carmen, nosotros, todo esto viene seguramente, esta persecución que hay en nuestra contra, viene porque nosotros en el año de 2018 los derrotamos en las urnas, y de ahí no ha parado, digamos, no ha parado a través de
pues estas redes que ellos tienen a través de determinaciones que toman, insisto, solo para terminar con la descripción de lo que se ha dicho, ¿no? Nosotros no somos quienes los estamos señalando constantemente. Hay instancias nacionales del poder del gobierno del Estado, como en este caso es la Marina y la Sedena, en donde a través de comunicaciones oficiales determinan que están vinculados a la delincuencia organizada, y eso no lo dijimos nosotros, lo dice la Marina y la Sedena. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado tienen denuncias que nosotros presentamos durante el tiempo que estuvimos al frente de la Administración Pública Municipal, porque detectamos en la administración de Gallardo Juárez de 2015 a 2018 enormes irregularidades que fueron muy dañinas para San Luis Potosí a través de la afectación al erario público. En fin. Javier, te voy a interrumpir un segundo. Dame un segundo. Hay un pequeño problema con el micrófono y está introduciéndose un sonido que está dificultando escucharte con mayor claridad. Déjame detener un segundo. Ahora retomamos el hilo de la conversación para que el público pueda escuchar lo que estás planteando respecto a las denuncias y a los señalamientos que estás haciendo en torno al actual gobierno de San Luis Potosí. Has hablado de persecución, estás hablando de persecución y bueno, hemos tenido noticia de que había intención, ahora te pregunto si se ha formalizado, de presentar denuncias penales en tu contra, pues alegando algún tipo de irregularidad cuando fuiste presidente municipal de San Luis Potosí, y esto vamos a ver qué nos dices ahora que regresemos contigo, una vez que podamos escuchar bien tu voz. Déjame hacer una pausa y volvemos en esta conversación con Javier Nava Palacios, expresidente municipal de San Luis Potosí, y pues quien está señalando lo que usted está escuchando esta mañana. Volvemos. Se debería de reconfigurar el delito, no es que haya salido absuelto, pero no es solamente ese tema de la corrupción que pareciera ser una constante, digamos, en muchos espacios de la política mexicana, sino que también al mismo tiempo hay un control absoluto de los distintos órganos del Estado, de los órganos autónomos, de los distintos poderes, en donde te voy a poner un ejemplo, Carmen, porque es gravísimo. A nosotros, a mí y a otros 9 integrantes del Cabildo de la capital, nos inhabilitó el Congreso del Estado por consigna política para ejercer cargos públicos, nos hizo un juicio político y nos inhabilita, en mi caso particular, por 18 años. Imagínate nada más, yo no he visto eso ni en el tema de la estafa maestra, en el tema de Odebrecht, de los escándalos más graves de corrupción, y a nosotros nos inhabilitan por supuestamente haber hecho una obra sobre un ejido, la obra de infraestructura vial y de movilidad más importante que se ha desarrollado en la capital en décadas, y por eso nos inician un procedimiento sin sentencia judicial en el Congreso del Estado, nos inhabilitan y nos tratan de sacar de la jugada política durante los próximos 18 años. Esto es, digamos, como el ostracismo ya para siempre, para estar en la política. Entonces, me parece realmente preocupante que esto esté sucediendo en San Luis, que haya un silencio lastimoso por parte de muchísimos actores de la política local, pero que también no se visibilice a nivel nacional algo que está sucediendo y que unos podrían decir, bueno, no es exclusivo de San Luis, no lo sé, pero nosotros vivimos aquí están nuestras familias y lo que no vamos a hacer es dejar de hablar, Carmen, no nos van a callar, no vamos a guardar silencio, porque lo que estamos experimentando es esta regresión autoritaria, esta regresión a un gobierno que simplemente a través de la dádiva, de la despensa, de cooptar estos espacios del diálogo y de la política, nos quieren silenciar. Y eso no va a suceder, Carmen. San Luis Potosí es una lucha de grandes batallas históricas, ya lo mencionabas en un inicio de la conversación, y no podemos permitir pues quedarnos callados y que se avasalle a los adversarios, a los rivales, a los distintos. El pensamiento único, siempre lo hemos dicho, destruye, y en este caso ni siquiera hay pensamiento, porque hay una enorme irracionalidad, la frivolidad, el dispendio. Simplemente es un gobierno que está atacando a San Luis Potosí, y San Luis Potosí lo va a padecer por los próximos años. La inhabilitación de la que hablas, Javier, ¿cuándo ocurrió y si está derivada de lo que yo mencioné antes de que cortáramos la comunicación contigo para arreglar el asunto del sonido? ¿Proviene de esa investigación o acusaciones en contra tuya de presuntas irregularidades cuando fuiste presidente municipal de San Luis Potosí? No, en lo absoluto, Carmen.
Y ahorita voy al tema de las denuncias que han presentado y que eso es la regla de este juego. Uno puede presentar denuncias si considera que hay actos constitutivos de algún delito o de hechos de corrupción, las cuales no tienen ningún sustento, pero en este caso es porque llevamos a cabo la construcción de una obra de unos puentes superiores vehiculares en una avenida muy importante de San Luis Potosí que se llama Rocha Cordero, que va de la zona poniente a la zona sur, hacia la zona industrial, digamos, la salida hacia Querétaro y México. Llevamos a cabo esta obra y un ejido se inconformó diciendo que estábamos trabajando sobre su tierra, lo cual no es verdad. No han podido demostrar la propiedad de esas tierras, ¿no?, por parte del ejido. No hay una sentencia. Acabamos de ganar un amparo, Carmen, en un juzgado federal en San Luis Potosí, en donde le dice al Congreso la inhabilitación que llevaste a cabo en contra de Javier Nava y de su cabildo, de otros 9 integrantes, se va para atrás por violaciones sistemáticas al procedimiento. Nosotros queremos llegar al fondo del asunto porque sabemos que no hay una violación a ninguna suspensión dictada por un juez para decir que estábamos arriba de una obra y que teníamos que detenernos. Continuamos con esa obra y se terminó. Entonces, les hemos ido ganando en las distintas instancias, pero no les interesa eso, Carmen. Van de nueva cuenta y un nuevo ataque hacia nosotros porque creen que somos muy incómodos, quizá. Nosotros lo que decimos es, resolvamos el tema, dejemos que las autoridades judiciales, en este caso los juzgados, determinen si violamos o no una suspensión, lo cual no van a poder comprobar porque tenemos los papeles, los expedientes del Registro Agrario Nacional, que es el único que te puede decir si la propiedad es del ejido o no, y en muchas ocasiones ha dicho que solamente son los polígonos que se cuentan dentro del RAN y no es donde pasa la vialidad. En fin, todo esto ya se ha ido demostrando. Pero no, y donde presentan denuncias, Carmen, dicen que nosotros tuvimos 18 aviadores dentro del gobierno municipal, imagínate nada más, en un gobierno de 6,500 empleados, en un municipio de casi 900,000 habitantes, nos atacan con eso, pero no han podido demostrar absolutamente nada. Cuando nosotros les presentamos denuncias por irregularidades enormes en donde le metían la mano al dinero de la tesorería. O sea, directamente hacían obras que supuestamente construían que no existen en San Luis Potosí capital, como es una obra en El Saucito, en la calle de Fray Diego de la Magdalena, unos pasos a desnivel, donde se gastaron 112 millones de pesos en esa obra, en la administración 2015-2018, y no hay una piedra puesta sobre esa vialidad o un hoyo excavado. Entonces, esto es lo que está pasando. Nosotros sí pedimos que las autoridades federales, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, que le exigimos que si está diciendo constantemente en los medios que tiene carpetas de investigación abiertas contra nosotros, bueno, que resuelva esas carpetas, que resuelva esas acusaciones en donde nosotros con pruebas presentamos las denuncias y simplemente no avanza. ¿Por qué? Porque la corrupción tiene muchos aliados y tiene muchas patas que se mueven por todos lados, Carlos. Javier Nava, bueno, tenemos todavía esa dificultad en el audio, esperemos en otro momento recuperar esta conversación contigo, pero dejemos hasta aquí la conversación, te propongo. Has expuesto pues lo que tú llamas persecución al final de cuentas, esta inhabilitación de 18 años en tu contra y estos señalamientos en tu contra y todo el entorno que estás describiendo lo asocias directamente a las propias denuncias por presuntos actos de corrupción en contra del actual gobierno de San Luis Potosí. Y déjame cerrar esta conversación a reserva de que retomemos el hilo, planteándote lo siguiente. Estamos hablando de una figura que llegó al gobierno de San Luis Potosí, si bien no postulado por Morena, donde tú también te postulaste en su momento, o con un partido con el que también te postulaste en su momento, si bien no postulado por Morena, pero sí indudablemente apoyado por Morena para llegar a la gubernatura de San Luis Potosí. No se entendería de otra manera la llegada de Gallardo, desde mi punto de vista, sin ese apoyo de la dirigencia nacional de Morena, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que independientemente de los partidos por los que compitieron o por los que compitió, sin duda me parece que había un entendimiento con el dirigente nacional de Morena de que por ahí tendría que ir la cosa. Yo no vi mucho más respaldo a la candidata de Morena en ese entonces, y lo que sí sucedió es que al parecer las distintas estructuras políticas vinculadas en algún momento a Morena, pues no estuvieron ahí y los resultados son contundentes. Entonces me parece que hubo un apoyo
que había esta intencionalidad por parte quizá del dirigente nacional, bueno, y en ese sentido así se dieron los resultados. Nosotros competimos en el año de 2018, Carmen, por PAN Movimiento Ciudadano, y después, por distintas razones que será quizá materia de otra conversación, bueno, pues tuvimos que participar, y así lo decidimos, por Morena, no obteniendo los resultados deseados. Pero bueno, es un tema muy complejo, y yo creo que en lo local hay que tomar esas circunstancias que se están dando y no dejar de pensar que las cosas en San Luis Potosí no van caminando bien, independientemente de quienes hayan apoyado a quien está ahora en el gobierno del Estado. Me parece que hay que poner esa mirada, esa lupa sobre lo que está sucediendo y no dejar pasar para después lamentarnos. San Luis Potosí está perdiendo camino, Carmen, está perdiendo posibilidades de crecimiento, de desarrollo. Estamos viendo cómo nos dicen adiós estas nuevas inversiones y oportunidades distintas que se están quedando en otros estados como Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, y seguramente tiene que ver con quienes están en el gobierno del estado, y eso es muy, muy lamentable. Pues estaremos en contacto, Javier Nava, siguiendo este caso, esta situación en San Luis Potosí que nos has descrito, y te agradecemos que hayas estado aquí para platicarlo. Gracias, Javier, y seguimos hablando. Buenos días. Lo aprecio muchísimo, Carmen. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues habíamos acordado conversar esta mañana con Santiago Nieto de la Fiscalía General de la República en contra de quien finalmente se convirtió en gobernador, que es Ricardo Gallardo. Tú presentaste en tu calidad de titular de la UIF aquella denuncia por desvío, por lavado, por más de 720 millones de pesos. Y mira tú, 2022... hablamos de nuevo contigo y retomamos el hilo de esta charla que acabamos de terminar. Gracias, Santiago, por estar aquí esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues bueno, sí, efectivamente, uno de los temas que me tocó en la Unidad de Inteligencia Financiera fue presentar esta denuncia en contra de Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, precisamente por desvíos vinculados con un esquema de empresas, fachadas, farmacias, que recibían tanto la contratación de Soledad de Graciano Sánchez como de San Luis Potosí Capital durante el tiempo de las administraciones de los Gallardo, porque hay que recordar que tanto el padre como el hijo ocuparon los cargos de las presidencias municipales de estos municipios conurbados en la capital del estado. Y bueno, y efectivamente, pues la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República, digamos, poco hasta que me tocó salir. Ya a partir de ahí pues no tengo conocimiento de qué haya pasado con la carpeta. Sí recuerdo también que nos tocó investigar otro tema interesante en San Luis Potosí, y de hecho darle al Instituto Nacional Electoral la información respecto a pagos que hacía el gobierno de Tamaulipas a empresas vinculadas con el candidato del PAN a la gobernatura en ese proceso también de Gallardo. Y eso fue un proceso en el que tampoco creo que las cosas avanzaron en gran medida, y a mí me pareció interesante porque, bueno, porque uno de los temas fundamentales que se dan en los procesos electorales en México tiene que ver con el peculado electoral, el desvío de fondos bienes para campañas electorales, y desde Tamaulipas, de cabeza de vaca, venían recursos hacia San Luis Potosí. Ese es el mismo modelo que en su momento pues, Moreno Valle instrumentó en las campañas del PAN a nivel nacional, o a muchas de las campañas del PAN, y que bueno, quedó también eso en manos del Instituto Nacional Electoral. Por mayoría de votos de las y los consejeros quedó desechado la posibilidad de tener una investigación más profunda. Pues yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes en la materia electoral, precisamente el cambio de la visión en la fiscalización de los recursos por algo que tenga que ver con el lavado de dinero a las empresas fachadas, y bueno, por supuesto, los temas vinculados con el cumplimiento de las recomendaciones de Gafi, entre otros organismos internacionales. Pero bueno, fue un tema realmente interesante, los dos, por lo menos lo pondría así. Y ahorita sí, efectivamente, estoy con el gobernador Julio Menchaca, me invitó a colaborar. No puedo ser procurador porque no soy hidalguense por nacimiento, como lo establece la Constitución local. Entonces estoy como el encargado del despacho de la Procuraduría para transitar a Fiscalía General, porque Hidalgo, junto con Tlaxcala y Baja California del Sur, son los únicos estados que no han transitado el modelo de fiscalía que planteó la reforma constitucional de 2013 y la de combate a la corrupción de 2014 y la de combate a la corrupción de 2015.
Te propongo detenernos un segundo con lo que estás haciendo en Hidalgo y las investigaciones que en tu calidad de encargado del despacho están haciendo en Hidalgo, de algo que algunos han llamado una especie de estafa siniestra, un poco asociando a la estafa maestra, pero déjame detener un momento antes de que vayamos al tema de Hidalgo, que es lo que estás en este momento haciendo, y a reserva de seguir de cerca lo de San Luis Potosí, que nos ha expuesto Javier Nava y que recordó lo que tú presentaste de denuncia en su momento como titular de la UIF. Dejamos todo eso para futuras conversaciones y seguimiento de lo que está ocurriendo ahí, para detenerme en lo que acabas de mencionar, porque estamos viviendo, y tú eres especialista también en materia electoral porque fuiste en su momento